Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a mi primera reacción de la temporada de Eurovisión Junior 2024. Lo sé, ya han salido todas las canciones y todavía no he empezado a reaccionar. Este año no voy a tener tiempo a reaccionar a todas, así que ya he escuchado el recap, no las canciones, solamente el recap, así que solo voy a reaccionar a las canciones que en el recap he sentido que son las más interesantes, las más llamativas o que pueden ganar. También es cierto que en el recap no he escuchado ninguna canción a priori que me parezca ganadora, así que hay canciones que me llaman más la atención y creo que pueden destacar y sobresalir, que básicamente son Portugal, Ucrania y España. Entonces, no solo voy a reaccionar a esas, sino a algunas más que me parecen más interesantes. También decidme en comentarios qué canciones merece la pena que reaccione, porque solo voy a hacer unas poquitas y directamente subir mi top de este año. Entonces, he decidido empezar por Armenia porque en el recap me pareció bastante interesante, con una buena producción, y además es la última canción en salir, así que empiezo por la última canción en salir y ya haré las que me parezcan más interesantes o me digáis. Así que, antes de escuchar la canción de Armenia, resumen de Armenia en Eurovisión Junior. Armenia comenzó a participar desde el año 2007 y han participado en todas las ediciones menos en la del 2020, que se retiraron. Entonces han participado en un total de 15 ocasiones y en estas 15 participaciones han ganado en 2 ocasiones. En el año 2010 con Vladimir en la canción Mama y en el año 2021 con Malena y Camille. Y también en estas 15 participaciones han quedado en segundo lugar en 5 ocasiones. Y no solo eso, ganaron en el año 2021, quedaron segundos en el 2022 cuando eran anfitriones y terceros el año pasado en el 2023. Significa que este año van a quedar cuartos o van a volver al top 3 o bajar del top 3. Vamos a comprobarlo. Armenia, Eurovisión Junior 2024, Leo canta Cosmic Friend. 3, 2, 1, play. No me lo puedo creer que vaya a parar ahora mismo. Pero es que el videoclip, aparte de qué presupuesto hay y qué espectacular, es que las espirales que están rodeando a Leo en el videoclip, que es muy cósmico, me ha recordado muchísimo a un escenario de Eurovisión, creo que el del año 2003, que tenía unas espirales parecidas. Pero de todas formas simplemente he parado para decir que el videoclip ya parece el escenario de Eurovisión. Ahora sí, voy a escuchar la canción. Así que voy a empezar de cero. Play. Ahora sí que prometo no parar tan pronto. ¡Wow! Es que las espirales parece el universo. Y en el pedestal, Eurovisión. ¿Vale? Vale, vaya cambio. Vale, vocalmente estaba cantando de una forma suave, de una forma aireada, pero incluso con esa voz aireada ha hecho unas vocals bastante interesantes. También es cierto que es un niño, todavía tiene el timbre agudo y por lo tanto, como tiene una voz más aguda, es cierto que le favorece hacer notas altas, pero han sido bastante interesantes. Y me gusta que en el videoclip hay mucho presupuesto, está currado, porque el propio videoclip te mete en el universo. Lo que estaba diciendo la letra era: bienvenido a mi mundo, un mundo donde los sueños se hacen realidad. Porque si os dais cuenta, el instrumental era como una película de dibujos animados. Teníamos el piano, que era bastante animado, que era un sonido como que te lleva a algo curioso. Y además han metido en el instrumental unos sonidos que parecían como unas estrellas, como unas campanillas. Y eso refleja a lo que estaba diciendo de un sitio donde los sueños se hacen realidad. Es decir, un inicio muy Disney y visualmente lo estábamos viendo con las espirales y el universo. Y justo cuando termina la balada hay ¡pum! Un cambio, que va a haber un cambio de música y un cambio de escenario y que vamos a ver ese sueño realidad, que en este caso es básicamente Eurovisión. Por eso yo creo que el diseño de las espirales, porque te hace ver uno que parece el universo y ahora queda muy eurovisivo. Muy listo que haya diseñado este concepto del videoclip, porque vale para las dos cosas, tanto para Eurovisión y encima como para meterte en ese universo. Increíble. O sea, es que ya esta estética vale para el escenario de Eurovisión Junior. Aquí me falta un plano de cara, pero es el videoclip. Esta nota es muy guay. A ver cómo lo hacen en directo. ¡Toma! ¿Otra vez K-pop de parte de Armenia?
Pero qué pasada el vestuario. Pero se parece una superestrella. Qué pasada el vestuario y los conceptos. Menudo presupuestazo se gasta siempre Armenia en Eurovisión. Pero si parece una estrella, una superestrella del K-pop. ¿Cuántos vestuarios acabamos de ver estos 5 segundos? 4, 5. Además se ha grabado en un plató, en un estudio, pero simplemente con el trabajo de iluminación ya aparecen distintos escenarios. Mismo plató, pero de repente todo con luz roja, aparece un escenario. Luego, mismo plató, pero con la luz blanca y él y los bailarines con colorines. Y parece otro escenario. ¡Wow! La dirección artística de este videoclip. ¡Wow! Es que ya estoy flipando para Eurovisión. Armenia siempre es fuerte para Eurovisión Junior. Voy a continuar. Y encima, la canción ahora hemos pasado de una canción Disney a una canción pop, pero para mí con toques de el pop coreano, de K-pop. Seguimos. Madre mía. Esto es súper llamativo ya, como sea así la puesta en escena, ¿eh? Es K-pop total, ¿eh? Además, empieza en inglés y ahora en armenio. Es que estoy flipando con el videoclip. Es que más que la canción voy a comentar el videoclip. Esto es increíble. Es que si visualmente trasladan esto, que cuidado, el año pasado ya tenían un videoclip impresionante y luego al trasladarlo al escenario perdió bastante. También porque la canción era difícil de cantar y las chicas se ahogaban, pero claro, visualmente era difícil trasladarlo. Entonces, claro, yo veo este videoclip, este presupuesto y digo, wow, como hagan esto en el escenario, winner alert. Pero claro, hacer esto ya solo con 6 personas, porque tener tantos bailarines le ayuda mucho, le da ese efecto de superestrella, y además que no va a poder cambiarse tanto el vestuario, no va a ser. Entonces la actuación en directo va a bajar el nivel en cuanto a lo visual y lo estético. Pero sí que hay que decir que de momento la canción es bastante llamativa y el ritmo sí que a nivel melódico, por lo menos de momento, creo que no va a hacer que se ahogue. De hecho puede estar quieto como está ahora, y acompañando con los bailarines le da la fuerza que necesita la canción. En ese sentido, de momento no creo que vaya a tener él el mismo problema que las del año pasado de Armenia, que se ahogaban. Y en cuanto a la letra, pues después la traducimos. Así que vamos a continuar, que todavía no hemos llegado al estribillo. Y es cierto que se está haciendo bastante larga antes de llegar al estribillo, ¿eh? ¡Wow! Este plano es increíble. Vale, el puente. Ahora en inglés. Vale, antes de escuchar el estribillo quiero decir una cosa. Visualmente es muy potente y te atrapa el videoclip, pero es cierto que la canción de momento está siendo muy normalita. Es decir, hemos tenido un inicio a balada que puede llamar la atención del espectador y del jurado porque había vocals. Con el cambio de música al ritmo de K-pop también puede llamar la atención, pero es cierto que se me está haciendo un poco pesada. Es decir, llevamos 1 minuto y no hemos llegado al estribillo. Es mala señal que ya se me está haciendo un poquito larga y no hemos llegado todavía al estribillo. Es decir, que han vendido muy bien la canción, pero de momento la canción no me parece que está al nivel del videoclip, que es impresionante. Me gusta mucho su vibrato aireado. Bien. Me mola. Pero es cierto que me esperaba más. Vale. Esta parte sí. Incluso la coreografía está bastante chula. Vale, es un estribillo bastante largo. La primera parte no, porque era en armenio, pero me ha gustado más la parte final en inglés, que es una parte más cliché con los as, un recurso muy manido en el pop. Coges unas sílabas que sean pegadizas y las repites. Es cierto que eso era lo más pegadizo y sí que me ha gustado, pero claro, me estás vendiendo una estética de superestrella, una coreografía muy chula, una música muy moderna que recuerda al K-pop. Entonces al final lo que quiero decir es que es una melodía muy pop, agradable y pegadiza, pero
que quizás la melodía, estoy hablando exclusivamente de la melodía de la canción, no está a la altura de ese instrumental y esa pedazo de estética a nivel K-pop que le han puesto. Y eso es algo que le puede perjudicar, porque es algo que está prometiendo y no llega, pero que es algo que pueden remediar todavía a mitad de canción si en el siguiente estribillo por lo menos la melodía sube o vocalmente me hace cosas diferentes y me atrapa más, así que vamos a verlo. Claro, es que voy a decir, es que es pegadizo, pero no engancha. A ver. Vale, una cosa, las estrofas tampoco a nivel melódico son muy complicadas, tiene un tempo muy marcado, es más suave, entonces le facilita. Por ejemplo, estáis viendo que en el propio videoclip la coreografía no es una coreografía muy complicada, no le afecta el diafragma para cantar, entonces que le favorece que pueda bailar, pero no bailar de una forma exagerada, sino hacer movimiento y poder cantar a la vez, porque no es muy complicada, porque no es una melodía muy complicada y que le vaya a perjudicar la respiración. Quizás a lo mejor eso es lo que me falla, que la melodía no sea más rápida y más cañera como la música. Continúo. ¿Ves el ritmo? Tan suave, pum, pum, pum. Favorece mucho el carisma, más que de bailar es de mirar a cámara e interpretar como está haciendo en el videoclip y divertirse. Puede hacer una actuación muy chula, ¿eh? Y el vibrato me gusta, ¿qué tiene? Vale, tengo que decir que ahora la canción está mejorando porque aunque hayan metido el cliché de las palmas en el pop, está añadiendo más ritmo, que es lo que me estaba faltando. Y su voz me gusta mucho, se escucha muy natural, sin retoques, se aprecia un vibrato. Y en el vibrato se nota ese toque de etnicismo muy sutil del vibrato característico dentro de la música de esos países, en este caso de Armenia, que es más étnico, muy ligeramente, pero se nota y eso me gusta mucho. Pero en definitiva, al no estar retocada la voz, creo que va a cantar igual en directo y tiene una voz bastante natural. Que luego cuando sea mayor le cambiará, pero eso ahora mismo da igual. Es bastante natural de escucharla y creo que eso los jurados van a apreciar esa voz tan natural que tiene. ¿Ves? Aquí ya todo el estadio está pendiente de él, dando palmas. Pueden hacer un cambio de iluminación para que no sea monótono. Incluso sacar un elemento, pirotecnia, lo que sea. Aquí me esperaba más crecimiento de música, era el momento del boom. Aquí vocalmente debería explotar. Vamos. ¿Vale? Me gusta por lo menos que esté divertido en el videoclip y espero que lo sea en directo. Por cierto, me estaba recordando muchísimo el vestuario naranja que llevaba a Thriller de Michael Jackson. Pero antes de comentar la canción, vamos a traducir la letra. Cosmic Friend, amigo cósmico, como Doraemon. ¡Ay, qué gracioso soy! Vale, me centro. Bienvenido a mi mundo, te llevaré a un lugar donde los sueños se harán realidad. Ostras, pues fuera de coña, ¿no empezaba así la canción de Doraemon? Un segundo. Que sí, mis sueños se harán realidad, no me fastidies que la de Doraemon era así. Claro, es que tiene que ser la antigua, claro, no la nueva. A ver. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Vale, o sea, en mi vida hubiera pensado que me iba a poner a escuchar Doraemon leyendo una letra de Eurovisión Junior, que además pega. Bueno, pues ya, me centro. Te llevaré a un lugar donde los sueños serán realidad, donde alcanzaremos el cielo. Tengo un amigo de un planeta muy lejano que es muy distinto y no es como yo. Esto ya es en armenio. No dice nada,
pero puedo ver en sus ojos que tienen miedo de las luces y sonidos. Ah, genial, o sea, tiene miedo de las luces y sonidos y vas tú y le metes en un plató lleno de vestuarios diferentes con distinta iluminación. Pues muy bien, qué buen amigo eres. Oh, pero es difícil decidir si debiera quedarme o seguir a tu lado. Hombre, pobrecito mío, sigue a su lado. Eres la razón por la que encontré la magia dentro. Ahora él conocerá dónde estoy. ¡Uy, que viene a la tierra! Y vendrá a visitarme otra vez. Mira, mira, ahí está, pero tan pronto como la ciudad despierte desaparecerá otra vez. Contigo no estoy solo, estoy donde pertenezco. Contigo no estoy solo, estoy donde pertenezco. Déjame ir contigo y ver tu nave espacial. Pues fíjate que en el final de la canción, donde hay un cambio de ritmo, que parece que la canción va a explotar, pero no explota, molaría, y muchos diréis, ¿qué estás diciendo?, sacar una nave espacial o unos visuales de nave espacial para darle también más dinamismo a la canción, ya que melódicamente me parece que, salvo algún agudo, es bastante lineal la canción, le falta esa explosión. Pues si le pueden dar ese toque extra en la puesta en escena y con una nave espacial, al final de ese Eurovisión Junior se pueden meter ese tipo de cosas. Quizás en el de adultos queda un poco mal si no se hace chulo como Sunrider, pero en el Junior es guay. Deja que volemos juntos, vamos a tu planeta, dime tu dirección y dime que hay vida en la luna. No seré yo quien te lo diga. No le diré a nadie que volaremos juntos a la luna. Y nos vamos al final. Enséñame tu planeta donde la imaginación no tiene límites, no hay que temerle, podemos llegar a la luna y girarla. Guárdalo como un secreto porque aunque lo vean, no se lo creerán. La gravedad no puede con nosotros, estamos bailando en el aire. Al final es una canción divertida, eso sí que lo transmite la canción, y él en el videoclip tenía mucho desparpajo, mucha sonrisa, y es lo que he dicho durante la reacción, es divertido y puede hacer una actuación divertida. Eso me mola que lo haya transmitido porque realmente si traducimos la letra es lo que está transmitiendo la canción. Al final habla de un amigo imaginario, de jugar, de divertirse. Me gusta que sea una letra así, jugar como un niño desarrollando la imaginación. Me gusta que sea una letra así y dar ese mensaje. Por eso me gustaría que la puesta en escena tuviese guiños a eso y no sea todo tan moderno y tan de superestrella. Y ya repite lo mismo de contigo no estoy solo, estoy donde pertenezco, contigo no estoy solo, estoy donde pertenezco. He escuchado la canción y traducida la letra. Tengo que decir que una vez que traducimos la letra tiene sentido la estética, es decir, la ropa futurista, los colores eléctricos y fluorescentes del videoclip, porque al final está hablando de que está en la luna. Quizás escenificar la letra en el escenario es algo complicado, a no ser, por ejemplo, como idea que imagínate que está el niño, recrean su habitación en el escenario y está jugando y de repente que vemos cómo le empieza a volar la imaginación y aparecen los amigos cósmicos, o que está soñando y empieza en una cama, está soñando y en la habitación se llena de amigos cósmicos, de la luna, se empieza a abrir la habitación y aparece el escenario de la luna y todo lo futurista. Así se podría hacer, pero claro, se requiere más presupuesto y más dinero, y no sé cuánto dinero va a querer poner Armenia en esto. Entonces, la estética del videoclip la entiendo, pero me da pena que una letra tan infantil, que pocas veces tenemos letras tan infantiles en este concurso de Eurovisión Junior, se pierda un poco. Eso sí que me da un poco de rabia, así que veremos cómo lo hacen en la puesta en escena. De todas formas, el ritmo de la canción les favorece para hacer una puesta en escena muy chula y moderna, con muchos cambios de plano, porque puede estar cantando ante una cámara, luego girarse, estar en otra cámara, cambiar la iluminación, cambiar incluso también el vestuario, porque pueden jugar con chaquetas con dobles fondos y estar la chaqueta de un color y en un momento que se cambie, darse la vuelta a la chaqueta y tener otro color. O sea, pueden hacer un montón de ideas con esta canción. Al final es un tema pop, pero un tema pop que tiene un poco de toque de disco, tiene también pop sintético, que es lo que le lleva al K-pop, al pop coreano, y en definitiva para mí, o sea, ya es la primera canción que he escuchado y ya empiezo a hacer predicciones así a lo loco. Creo que es una canción nivel top 5 en jurados. ¿Por qué? Porque tiene buenos agudos, es una canción donde hay diversión, donde Leo puede mostrar soltura, pueden hacer una puesta en escena divertida y muy dinámica, y al final la canción tiene una buena producción. Al final lo más pegadizo son los coros, los y cuando canta en inglés que dice With you I'm not alone.
Pero es que solo eso de la canción, el resto es como tiene ritmo, pero no te termina de enganchar. Entonces sí que necesitan una puesta en escena muy impresionante, una escenografía muy impresionante para elevarla lo suficiente para que la prefieras a otra canción que te pueda emocionar o a primera escucha te sea más pegadiza. Por eso realmente en el televoto la veo bien, pero quizás no tan alto como a priori puede parecer por la buena producción que tiene la canción y el pedazo de presupuesto que tiene el videoclip, que parece que va a venir algo más grande de lo que realmente... Vamos, que en mi opinión le falta un estribillo pegadizo para que te enganche. Y creo que no me dejo nada más y de momento a primera escucha esta es mi opinión de la canción de Armenia. No sé qué opináis vosotros porque Armenia ha sido la última canción en salir, entonces no sé qué recepción tuvisteis a la canción, decidme en comentarios si la veis rival o no. Y por favor, ir diciéndome quiénes son vuestros favoritos para que lo tenga en cuenta para saber a qué canciones reaccionar, porque no voy a poder reaccionar a todas y directamente subiré mi top, solo voy a reaccionar a algunas pocas, así que decidme qué canciones merece la pena que me grabe reaccionando enteras y nos vemos en esos vídeos. ¡Chao!